Hola y bienvenidos al 10º tutorial de MATLAB, funciones de librería. En este tutorial trataremos los siguientes temas. Primero, características de las funciones de MATLAB. Segundo, funciones que operan de modo escalar. Tercero, funciones que actúan sobre vectores. Y cuarto, funciones que actúan sobre matrices. Como hemos visto a lo largo de los anteriores tutoriales, MATLAB tiene un gran número de funciones incorporadas, las cuales son conocidas como funciones de librería. Algunas son funciones intrínsecas, esto es, funciones incorporadas en el propio código ejecutable del programa. Estas funciones son particularmente rápidas y eficientes. Estas funciones se caracterizan porque si escribimos type xxx, donde xxx es el nombre de la función, no podremos ver su código fuente. Ejemplos. Como vemos, MATLAB solamente nos muestra que es una built-in function, es decir, una función intrínseca. Lo mismo sucede con la función coseno, ceros, plot, rand, max y eps. Pero existen además funciones definidas en ficheros .m que vienen con el propio programa o que han sido aportadas por usuarios del mismo. Estas funciones extienden en gran manera las posibilidades del programa. Estas funciones, a diferencia de las funciones intrínsecas, sí es posible verles su código fuente en MATLAB usando la función type. Ejemplos. En este caso, al ser una función creada por un usuario de MATLAB, sí es posible visualizar su código de fuente. Lo mismo con otras funciones como meshGrid, En este tutorial veremos detalladamente las características de este tipo de funciones llamadas funciones de librería y veremos ejemplos de las que son más utilizadas en MATLAB. Primero, características de las funciones en MATLAB. El concepto de función en MATLAB es semejante al de C y al de otros lenguajes de programación, aunque con algunas diferencias importantes. Al igual que en C, una función tiene nombre, valor de retorno y argumentos. Una función se llama utilizando su nombre en una expresión o utilizándolo como un comando más. Considérense los siguientes ejemplos de llamadas a funciones. Aquí se han utilizado algunas funciones matemáticas bien conocidas como el cálculo del valor máximo, el seno, el coseno y la raíz cuadrada. Los nombres de las funciones se han puesto en negrita. Los argumentos de cada función van a continuación del nombre entre paréntesis y separados por coma si hay más de uno. Por último, los valores de retorno son el resultado de la función y sustituyen a esta en la expresión donde la función aparece. Una diferencia importante con otros lenguajes es que en MATLAB las funciones pueden tener valores de retorno matriciales múltiples, como en el primero de los ejemplos anteriores. En este caso se calcula el elemento de máximo valor en un vector,
y se devuelven dos valores. El primero es el valor máximo y el segundo es la posición que ocupa en el vector. Obsérvese que los dos valores de retorno se recogen entre corchetes y separados por comas. Una característica de MATLAB es que las funciones que no tienen argumentos no llevan paréntesis, por lo que a simple vista no siempre son fáciles de distinguir de las simples variables. En la segunda línea de los ejemplos anteriores, EPS es una función sin argumentos, la cual devuelve la diferencia entre 1 y el número de coma flotante inmediatamente superior. Los nombres de las funciones de MATLAB no son palabras reservadas del lenguaje. Es posible crear una variable llamada sin o cos que ocultan las funciones correspondientes. Por ejemplo, primero aquí voy a usar la función cosd de manera habitual para hallar el coseno de 45 grados. Ahora voy a crear una variable con el mismo nombre y le voy a asignar un valor. Si en este momento queremos usar de nuevo la función de forma habitual, ya no lo podremos hacer. Este error se debe a que no se está llamando a la función coseno, sino a la variable misma. Para volver a recuperar la función se debe borrar la variable mediante clear, así. Ahora sí podemos usarla de la manera habitual. Segundo, funciones que operan de modo escalar. Estas funciones, las cuales comprenden las funciones matemáticas trascendentales y otras funciones básicas, cuando se aplican a una matriz actúan sobre cada elemento de la matriz, como si se tratase de un escalar. Por tanto, se aplican de la misma forma a escalares, vectores y matrices. Algunas de las funciones de este grupo son las siguientes. Sin x es la función seno, la cual calcula el seno del argumento en radianes. Por ejemplo, si lo que queremos es obtener el seno del argumento en grados, en este caso usamos la función sin d, que hace referencia a degrees. Por ejemplo, 90 grados y el seno de 90 grados es 1. Cos x, el cual calcula el coseno del argumento en radianes. Del mismo modo, si lo queremos en grados, utilizamos cos d. Log x, que calcula el logaritmo natural de x. Por ejemplo, logaritmo natural de 1 es 0. De igual manera, es posible traer como argumentos a todas estas funciones con vectores. Por ejemplo, como vemos, se obtienen todos los logaritmos naturales de los valores del vector x. Si lo que queremos es obtener el logaritmo en base 10, utilizamos la función log 10 de x.
exp x es la función exponencial, la cual devuelve Euler a la x para cada elemento en el array x. Por ejemplo, o para un array, el vector que obtenemos es el resultado de elevar Euler a cada uno de los elementos del vector x. SQRT de x. Esta función devuelve la raíz cuadrada de cada elemento del array x. Por ejemplo, saquemos la raíz cuadrada de los elementos desde -2 hasta 2. Como vemos, en este caso para los elementos negativos, es decir, -2 y -1, la función SQRT devuelve números complejos, con su parte real y su parte imaginaria. Posteriormente vemos el resultado de la raíz cuadrada de 0, la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 2. Round x. Realiza el redondeo de cada uno de los elementos del array x hacia el entero más próximo. Vamos a tomar para los posteriores ejemplos como base el vector a, compuesto de los siguientes valores. Como se dijo, se redondeó hacia el entero más próximo, -1,9 hacia -2, -0,2 hacia 0, 3,4 hacia 3, 5,6 hacia 6 y 7 hacia 7. Fix x. Esta función realiza el redondeo de todos los elementos del array x hacia el entero más próximo a 0. En el caso del vector a, los resultados serían los siguientes. Si tomamos el valor de -1,9, el entero más próximo hacia 0 es el -1. Para -0,2 es 0, para 3,4 es 3, 5,6 es 5 y para 7 sigue siendo 7. Floor x. La función floor x aproxima hacia el valor entero más próximo hacia menos infinito de cada uno de los elementos del array x. En este caso, -1,9, el entero más cercano hacia menos infinito es -2, de -0,2 es 1 y así sucesivamente. Ceil x. Esta función devuelve el valor entero más próximo hacia más infinito de cada uno de los elementos del vector. Como vemos en este caso, los elementos, el -1,9, el entero más próximo hacia más infinito es el -1, para -0,2 es 0, 3,4 es 4, 5,6 es 6 y para 7 sigue siendo el número 7. Por último, tenemos la función abs x, la cual muestra los valores absolutos de los elementos del array x. A continuación, se mostrarán otras funciones que operan de modo escalar que se utilizan frecuentemente en MATLAB. Aquí vale la pena mencionar las diferencias entre atan, atan2, atand y atand2. Atan y atand por convención devuelven un ángulo del primer o del cuarto cuadrante, es decir, entre -pi medios y pi medios.
Atan2 y Atan2D tienen dos argumentos de entrada y proporcionan un ángulo entre -pi y pi, y resuelven teniendo en cuenta los cuatro cuadrantes. En esta gráfica se puede ver el uso de Atan2 y su comportamiento para puntos en los cuatro cuadrantes. Ahora comprobemos estos resultados en MATLAB y además comparémoslos con los que hubiéramos obtenido en caso de haber usado la función atan. Pero primero hay que mencionar que la diferencia entre atan, atan2 y atan-d, atan2d es que las dos primeras muestran el resultado del ángulo dado en radianes y las segundas en grados. Para este ejemplo trabajaremos con las dos últimas. Para el primer punto, es decir, el del primer cuadrante, vemos que ambas coordenadas son positivas. Por lo tanto, tanto con atan2d como con atan-d deberíamos obtener idénticos resultados. Recordemos que atan2 y atan2d exigen dos argumentos de entrada, que son primero la coordenada en y y luego la coordenada en x. En este caso, 3,2. Para tan-d sería 3 dividido 2. Como vemos, la afirmación que habíamos hecho era correcta. Para el segundo punto, es decir, el del segundo cuadrante, menos 2,3, veamos lo que sucede. En este caso, al usar la función atan-d, el ángulo que nos muestra estaría ubicado en el cuarto cuadrante. Para el tercer punto, es decir, el del tercer cuadrante, obtendríamos un resultado similar al anterior, pero en este caso nos da el ángulo ubicado en el primer cuadrante. Veamos. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, atan-d no tiene en cuenta los signos de cada una de las coordenadas del punto, como si lo hace atan2d. Esto ocasiona que los resultados de atan-d se limiten siempre a ángulos en el primer y cuarto cuadrante, es decir, de -pi medios a pi medios. Según esto, para el último punto, el cual está ubicado en el cuarto cuadrante, obtendríamos resultados idénticos para ambas funciones. Veamos. Efectivamente, el resultado es el esperado. Tercero, funciones que actúan sobre vectores. Las siguientes funciones solo actúan sobre vectores, aunque también se pueden usar sobre matrices, pero con una aplicación diferente, como lo veremos más adelante. Max_x. Esta función devuelve el mayor elemento del array x. Para los siguientes ejemplos, utilizaremos como base el vector a. Como se puede comprobar, el mayor elemento del array a es x. Esta función también se puede utilizar con otra sintaxis. Por ejemplo, si colocamos entre corchetes xm, im igual a max_x, en este caso la función devuelve el valor máximo xm y la posición que ocupa im.
El valor máximo es 10 y la posición que éste ocupa dentro del vector es la 3. 1, 2 y 3. Min x. Del mismo modo, la función min x devuelve el mínimo elemento de un vector. Es posible también hacer el mismo proceso para obtener el valor mínimo y su posición. Valor mínimo en el vector A es 2 y su posición es la número 1. Función sum devuelve la suma de los elementos de un vector x. En este caso, como se puede ver, simplemente se realiza la suma de cada uno de los elementos del vector. 2 más 4, 6, más 10, 16, más 8, 24, más 6, 30. Por otro lado, la función cum_sum x devuelve el vector suma acumulativa de los elementos de un vector. Es decir, cada elemento del resultado es una suma de los elementos del original. Como vemos, las sumas se van acumulando. El primer elemento es igual, el segundo es la suma de 2 y 4, el tercero es la suma de 2, 4 y 10, el cuarto es la suma de 2, 4, 18 y el último es la suma de todos los elementos del vector. Min x. La función min x devuelve el valor medio o también conocido como el promedio de los elementos de un vector. Para el caso del vector A, el promedio de sus elementos es 6. Stdx devuelve la desviación estándar de los elementos del vector x. Para nuestro ejemplo, la desviación estándar es 3.1623. Prod x devuelve el producto de los elementos de un vector x. Es decir, en este caso, el valor que obtenemos es el resultado de multiplicar 2 por 4 por 10 por 8 y por 6. Por otro lado, cum_prod de x devuelve el valor producto acumulativo de los elementos de un vector. Es decir, va multiplicando y va acumulando cada uno de los resultados. El primer elemento es igual. El segundo es el resultado de multiplicar 2 por 4. El tercero es el resultado de multiplicar 2 por 4, 8 por 10, 80 y así sucesivamente. Por último, veamos la función sortx, el cual ordena de mayor a menor los elementos de un vector x. Para nuestro ejemplo, el resultado es el siguiente vector: 2, 4, 6, 8 y 10. Como vemos, los elementos se ordenan de menor a mayor. Como lo mencioné antes, en realidad estas funciones también se pueden aplicar a matrices, pero en este caso se aplican por separado a cada columna de la matriz, dando como valor de retorno un vector resultado de aplicar la función a cada columna de la matriz considerada como vector. Si estas funciones se quieren aplicar a las filas de la matriz, bastan aplicar dichas funciones a la matriz transpuesta. Por ejemplo, para este caso, definamos una matriz A. Podemos encontrar el valor máximo de la matriz y su posición. En este caso, como se mencionó, la función se aplicó por separado a cada una de las columnas. Es decir, analizó primero esta primera columna, de las cuales encontró que el mayor elemento es el número 7, que está en la posición 2.
1 y 2. Para la segunda columna, el mayor valor es el 8, que está en la posición 1, y para la tercera columna, el valor mayor es 9 y su posición es la 2. Sucede igual con la función suma. El primer elemento del resultado es la suma de los elementos de la primera columna. 2 y 7 igual a 9. Así con el resto de las columnas. Igualmente con la media. Si lo que queremos es obtener resultados teniendo en cuenta toda la matriz, es decir, no aplicado por separado a columnas o filas, simplemente debemos aplicar 2 veces la función que necesitemos. Así, sum de A. Aquí, primero obtenemos un vector cuyos elementos son la suma de cada columna del vector A. Luego, a ese vector se le aplica la función sum nuevamente para obtener la suma de todos los elementos de la matriz, obteniendo así 7 y 2, 9, y 8, 17, 3, 20, 24 y 33. Del mismo modo con las otras funciones. En este caso el resultado es la multiplicación de todos los elementos de la matriz A. Cuarto, funciones que actúan sobre matrices. Las siguientes funciones exigen que el o los argumentos sean matrices. En este grupo aparecen algunas de las funciones más útiles y potentes de MATLAB. Se clasifican en varios subgrupos. El primero son las funciones matriciales elementales, que son las que se explicarán en este tutorial. Un segundo grupo llamado las funciones matriciales especiales y un tercer grupo llamado funciones de factorización y o descomposición matricial, que a la vez se subdividen en 4 grupos: las funciones basadas en la factorización triangular, las funciones basadas en el cálculo de valores y vectores propios, las funciones basadas en la descomposición QR y por último las funciones para el cálculo del rango, normas y condición numérica. Estos dos últimos grupos serán tratados en un tutorial más avanzado. Funciones matriciales elementales. A comilla simple calcula la transpuesta conjugada de la matriz A y A punto comilla simple calcula la transpuesta sin conjugar de la matriz A. Por ejemplo, si tenemos esta matriz compleja, es decir, sus elementos tienen parte real y parte imaginaria, y les aplicamos las dos funciones, primero A comilla simple, en este caso obtenemos la matriz transpuesta conjugada. Si le aplicamos A punto comilla simple, obtenemos la matriz transpuesta sin conjugar. Podemos ver que la diferencia radica en el signo de la parte imaginaria de cada uno de los elementos. Hay que mencionar que A comilla simple y A punto comilla simple son prácticamente iguales si se operan con matrices reales. Por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz real y aplicamos las dos funciones, podemos ver que los resultados son idénticos. Poli A devuelve un vector con los coeficientes del polinomio característico de la matriz cuadrada A. Por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz y utilizamos la función poli,
Estos serían los coeficientes del polinomio característico de la matriz A, dado desde la potencia de más alto orden hasta la de menor orden. Trace A devuelve la traza de una matriz cuadrada A. Recordemos que la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. En este caso, para la matriz A de ejemplo, es 1 más 5, 6, más 9, 15. Entre corchetes m, n igual a size A, devuelve el número de filas m y el número de columnas n de una matriz rectangular A. Para nuestra matriz, el resultado debe ser 3 por 3. Si queremos obtener solamente el número de filas, usamos size A y utilizamos un argumento extra, 1 para indicar que me muestre las filas. Y size A, 2 para las columnas. De esta manera se da por terminado el 10º tutorial de MATLAB, funciones de librería. En el próximo video tutorial trataremos otros tipos de datos, como por ejemplo cadenas de caracteres, estructuras y los cells arrays. Si tienen preguntas déjenlas en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.